La Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús y su pastor Rafael Arbaiza presenta su programa La Voz Apostólica y su lema: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y su nombre es Jesucristo. Entregaste con amor, tu dar se derramó, trayendo redención y perdón. Te entregaste con amor, tu dar se derramó, trayendo redención y perdón. Gracias te doy, por tu grande amor estoy aquí. Yeshua, tu dan se derramó, perdonaste mis pecados. 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 Entregaste con amor, tu dar se derramó, trayendo redención y perdón. Entregaste con amor, tu dar se derramó, trayendo redención y perdón. Gracias te doy, por tu grande amor estoy aquí. Yeshua, tu dan se derramó, perdonaste mis pecados. Yeshua, tu dan se derramó, perdonaste mis pecados. Yeshua, tu dan se derramó, perdonaste mis pecados. Así es, hermano, quiero que me acompañen y pongan mucha atención al libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 10 y versículo 12. Si usted está en el parque pescando o asando carne, puede escuchar esto por el internet, ya que estas programaciones quedan grabadas. Si usted está en su casa y quiere ir anotando, puede hacerlo con toda libertad. Vamos a meditar bajo esta enseñanza: la sangre de la salvación es la sangre del Mesías. La sangre de la salvación es la sangre del Mesías. En hebreo se dice Dan Yeshua. Y voy a leer para ustedes tal y como está escrito en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Dice Isaías 53, versículo 10: con todo eso, el Eterno quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Eterno será en su mano prosperada.
versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Para poder entender esta enseñanza voy a ilustrarle algo rápidamente. La sangre es el río de la vida, es ese líquido vital que corre por nuestras venas, pero muchas veces la sangre se infecta o se contamina, y esta sangre tiene que ser reemplazada por una nueva y una fresca, por medio de trasplantes, aunque no todos los trasplantes a veces tienen éxito, pero déjeme decirle que hay una sangre especial que nos da vida y vida en abundancia, y esa es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La ciencia muchas veces se encarga de estudiar las enfermedades de la sangre, como la hematología, que es la ciencia especializada que estudia el tratamiento y prevención de las enfermedades de la sangre. Algunos tipos de problemas en la sangre que ocasionan la muerte son la anemia, que esta ocurre cuando no se produce suficiente oxígeno en el cuerpo. Está el cáncer sanguíneo, que nosotros conocemos como la leucemia. La sangre no se puede almacenar por mucho tiempo, porque se descompone y ya no sirve. Así como le estoy ilustrando todo esto, así nuestra sangre un día fue contaminada cuando el primer hombre cayó en desobediencia, y nuestra sangre se infectó o se contaminó de pecado. Y ese pecado trajo como consecuencia la muerte, y la muerte reinó sobre todos los hombres, y también pasó a todos los hombres, sin excepción de ninguno. En el sentido espiritual, cuando alguien muere sin tener la sangre de Cristo, queda sujeto a esclavitud. Dice la palabra del Señor: y librará a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Eso lo encontramos en Hebreos 2, versículo 14. Es triste cuando alguien muere y no tiene la sangre de Cristo en su vida. Para poder entender esta enseñanza, hay tres funciones del sacrificio de Cristo. Número 1 es entender el valor de la sangre de Cristo, porque costó su vida. Eso lo podemos encontrar en Levítico 17, versículo 11, donde dice que la vida de la carne está en la sangre. Número 2, su sangre es para expiar nuestros pecados. Él ocupó nuestro lugar. Eso lo encontramos en Isaías 53, versículo 11, donde dice que Él llevó nuestras iniquidades y pecados. Número 3, es la sangre del nuevo pacto. Y esto se realiza cuando aceptamos el sacrificio de Jesús y nos bautizamos en su nombre, según Mateo 26, 28 y el libro de los Romanos capítulo 6, versículo 3. Dios, conociendo todo de esto de antemano, Él nos da, gloria al Señor, a un Mesías que nos iba a redimir a través de su sacrificio. Dice la palabra del Señor: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras almas o vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará a la persona. Es bien importante este versículo. Dios nos da la sangre y a la vez nos las da para que podamos expiar nuestra persona. Alabado sea el nombre maravilloso de Jesús. Le dije, eso está en Levítico 17, versículo 11. Es muy importante tener cierto conocimiento de las Escrituras para que no podamos nosotros interpretarlas o poderlas traducir de una manera errónea. En las Escrituras, cuando encontramos nosotros lo que se le llama como la paga del rescate, en el hebreo es kofer. Esto quiere decir el pago del rescate. Y en todo sacrificio de la persona estaba su vida. Se ofrecía la sangre. Y esta era ofrecida como rescate, con el objetivo de obtener expiación o perdón. Y solo la sangre de Jesús hizo la expiación de los pecados como fue establecido en la ley. Eso lo encontramos en Levíticos capítulo 4 versículo 26, en Levíticos capítulo 5 del versículo 7 al versículo 10.
Por eso Jesús es el único mediador, como dice Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea que si no hay derramamiento de sangre, mi hermano y amigo, no hay perdón de pecados. Eso lo encontramos en Hebreos 9 versículo 22 y en Levíticos 17 versículo 11, como he leído. Entonces Dios provee todo este plan de salvación a través de un cordero, conocido como el Cordero de Dios. El Creador ya tenía previsto un cordero que quitaría el pecado de los hombres. Eso lo encontramos en Juan 1:29, donde dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese mismo cordero fue el que profetizó el profeta Abraham, y también el profeta Isaías lo vio. Su sangre es la única que nos puede redimir. Alabado sea el nombre maravilloso de Jesús, porque la sangre física, como yo le dije unos minutos atrás, la sangre física no es eterna. Esa sangre llega un tiempo que se descompone, pero la sangre de Cristo no caduca. Desde hace más de 2000 años sigue viva, fresca y eficaz. Acerca de esto dice la Escritura: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Eso lo encontramos en el Salmo 49 versículo 7. ¿Qué es lo que nos quiere dar Dios a entender a través de este pasaje? Dice: ninguno de ellos. ¿Quiénes son ellos? Ninguno de los israelitas o judíos podrá en alguna manera redimir a su hermano, ni dar a Dios su rescate. ¿Por qué? Porque todo hombre que descendemos de Adán venimos contaminados por el pecado, y un hombre no puede redimir a otro hombre en pecado. Dice Salmo 49 versículo 8: porque la redención de su vida es de gran precio y no se hará jamás. ¿Sí me entendió? Porque la redención de su vida es de gran precio y no se hará jamás. Un hombre en pecado no puede redimir a otro hombre en pecado. Solamente nuestro glorioso Señor Jesucristo es el que nos puede redimir del pecado, porque Él no tiene relación al pecado. Su sangre, que es su vida, Él la puso como expiación para el perdón de los pecados de nosotros. Sigue diciendo el Salmo 130 versículo 8, y ponga atención. Dice: y Él, ¿quién es Él? Él es Jesús. Dice: y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Bendito y alabado sea el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Cristo dio hasta la última gota de sangre por todos. Justo es que llevemos su nombre en el bautismo, porque el bautismo simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo, de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, y solamente eso lo hizo uno. Alabado sea el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Su sangre es la puerta del nuevo pacto. Les dije que Dan en hebreo es sangre, y su simbolismo es una puerta. Recordemos qué pasó en Egipto, cuando el Señor les dijo que pusieran la sangre en los dinteles de la puerta, o en la puerta, para que usted pueda entenderme. La sangre era una señal en las casas donde estaban los israelitas. Y el Señor dijo: y veré la sangre y pasaré de largo de vosotros, y no habrá mortandad. En Mateo 26, 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Solamente el bautismo correcto tiene que ser en el nombre de Jesús de Nazaret, porque Él derramó su sangre. Alabado sea el nombre maravilloso de Jesús. Dice la palabra del Señor, hablando acerca del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Dice: y pusieron la sangre en los dos postes y en el dintel de las casas, o sea, de la puerta. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 12 versículo 7. Porque el Eterno pasará hiriendo a los egipcios, y como verá la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará de largo de aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir,
Eso lo encontramos en Éxodo 12, versículo 23. ¿Se da cuenta, mi hermano y amigo, el peso y el valor de la sangre de Cristo? Esa sangre de Cristo estaba simbolizando la sangre del nuevo pacto. Todo aquel que tiene la sangre de Cristo y es bautizado en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, como mandan las Escrituras, no morirá. Pero tristemente voy a explicar esto. Si soy bautizado en el nombre de Jesús y sigo en pecado y en adulterio, el bautismo no tiene la eficacia porque estoy en desobediencia. Es un pacto que se está haciendo cuando la persona se bautiza en el nombre de Jesús, y esos pactos tienen que ser cumplidos. Y cuando no se cumple, el pacto queda abolido. Ya no tiene valor. La sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto. Solamente uno murió en la cruz del Calvario. Uno fue el que derramó su sangre preciosa y maravillosa. No fue el Padre, mi hermano y mi amigo, porque el Padre es espíritu y un espíritu no tiene carne ni sangre. No fue el Espíritu Santo, porque esa es una doctrina errónea. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Eterno. Bendito y alabado sea el nombre maravilloso de Jesús, y tampoco puede morir porque Dios es eterno. Alabado sea el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la única puerta de la salvación. Dice la palabra del Señor que por Él los unos, o sea los judíos, y los otros, los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tenemos entrada por ¿dónde? Por una puerta simbólica espiritual a través de su sangre. Tanto los judíos que se bautizaron en el primer siglo en el nombre de Jesús, como está registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y los gentiles que se bautizaron también en el nombre de Jesús, que también están registrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tanto los unos, que son los judíos, y los otros, que son los gentiles, tenemos una entrada por un mismo espíritu al Padre. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 18. Dice que tenemos entrada por un mismo espíritu, no por dos espíritus, no por tres espíritus, mi hermano, por un solo espíritu, y ese es el Espíritu eterno de nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Eso está en Juan capítulo 10, versículo 9. Jesús mismo se identifica como la puerta. Yo le dije que la palabra hebrea Dan, que es sangre, su simbolismo es una puerta. Y Jesús dice que solamente por medio de su sangre podemos entrar a esa salvación y a ese nuevo pacto. Jesús también dice: yo soy el buen pastor. Y escuche bien, el buen pastor su vida da por las ovejas. Si ponemos atención en base a lo que he leído, mi hermano y amigo, a ti que te gusta escudriñar, Jesús está diciendo: yo soy el buen pastor su vida, su sangre, porque la vida de la persona está en la sangre. Jesús dio su vida por sus ovejas, y si somos ovejas de Cristo, llevamos el sello del nombre del glorioso Señor Jesucristo, para la gloria y la honra de su nombre. Jesús mismo dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Porque tienes un poco de fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Qué precioso, mi hermano. Jesús conoce nuestras obras, Jesús conoce nuestra condición, pero Él nos dice a todos los que nos hemos bautizado en su glorioso nombre: he puesto una puerta delante de ustedes, la cual ninguno puede cerrar, porque la sangre de Cristo tiene poder. Porque tienes un poco de fuerza, has guardado mi palabra. Oiga lo más hermoso: y no has negado mi nombre. Muchos niegan ese nombre en el bautismo. Muchos dicen y afirman por estos medios radiales que aman a Jesús, que Jesús tome el control de su vida, pero tristemente rechazan su nombre en el bautismo, cuando las escrituras son claras y registran
un verdadero y único bautismo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, mi hermano. Pero la iglesia del nombre, no importa la denominación, si es una iglesia del nombre que predica la sana doctrina, tiene esta promesa, que delante de nosotros hay una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, ni nadie puede abrir, porque solamente Cristo es el único que nos ha dado esa puerta y nos la ha dejado abierta para su pueblo. Muchas veces las personas dicen, ¿dónde está la sangre de Cristo? ¿O por qué tenemos que hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo? Voy a terminar para dar un tiempo, si tú nos quieres llamar en esta tarde o en esta mañana. El nombre de Jesús está en la sangre de Él. Cuando nosotros vamos al hospital y nos sacan sangre, nos dan un frasquito. En ese frasco nosotros tenemos que escribir nuestro nombre para saber de quién es la sangre, porque hay muchos frascos, pero a través del nombre y del apellido de la persona sabe de quién es ese frasco y de quién es esa sangre. Así es la sangre de Cristo, mi hermano. La sangre de Cristo tiene su nombre por señal. Alabado sea el nombre maravilloso de Jesús. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. No dice por los nombres, por su nombre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, y en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 7, dice que nuestros pecados son perdonados por su sangre. ¿Hay contradicción? No, mi hermano, porque la sangre es la sangre de Cristo. Y yo le dije, si ven un frasquito en el hospital que tiene mi nombre, saben de quién es esa sangre, saben quién es esa persona. No hay contradicción. Simple y sencillamente resta que nos humillemos y querramos aceptar las escrituras tal y como están. Dice la palabra del Señor, y cantaban un cántico nuevo, oiga, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, tú, no dice fueron, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre. Nos has redimido con tu sangre preciosa, nos has perdonado a través de tu sangre preciosa, de todo el linaje y lengua y pueblo y nación. Alabado sea el nombre maravilloso de Jesús. Dice que de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Por eso es que el mandato es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Hay que bautizarnos en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Este cordero ya estaba predestinado. Dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hay poder en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Gracias a la sangre de Cristo, usted y yo podemos obtener una vida en abundancia, porque su sangre es la que nos redime de todo pecado. Su sangre de Cristo es la que nos da una esperanza de un día poderlo ver cara a cara. Y esta sangre solamente nosotros la podemos poner en nosotros mismos, en nuestro cuerpo, espiritualmente hablando, a través del bautismo en el glorioso nombre de Jesús de Nazaret. Yo le estaba contando el pasaje o la historia de los hijos de Israel. Cuando ellos iban a celebrar la Pascua, se iba a sacrificar un cordero y la sangre de ese cordero se iba a poner en los dos postes y en el dintel de lo que es la puerta. Cuando el ángel de la muerte veía esa sangre, pasaba de largo. No entraba porque estaba la señal de la sangre. Así nosotros, cuando morimos en Cristo Jesús y morimos en santidad delante de Dios, nosotros no morimos físicamente, podemos estar muertos, pero espiritualmente estamos vivos. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte no tiene poder sobre nosotros, porque la sangre de Cristo es la señal del pueblo. Alabado sea el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. La palabra del Señor dice, porque el mismo Señor
con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Escúcheme bien. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, porque cuando nos bautizamos en Cristo Jesús, estamos simulando su muerte, su sepultura y su resurrección, dice el apóstol Pablo en Romanos 6, del versículo 3 al versículo 5. Y aquí Pablo, en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, nos está diciendo que los muertos en Cristo, con todo respeto voy a usar esta palabra, dice que los muertos en Cristo, no dice los muertos en una Trinidad, sino que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué en Cristo? Porque nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿o no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Gálatas capítulo 3, versículo 27. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21, dice: el bautismo que ahora corresponde a esto nos salva. Nos está diciendo que sí nos está salvando, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Mi hermano y mi amigo, la única sangre de la salvación, la única sangre es la sangre del Mesías de Israel. Por eso es que yo te dije que la enseñanza se llamaba la sangre de la salvación, es la sangre del Mesías. En hebreo es Dan Yeshua. Dan es sangre y la palabra Dan se compone de dos letras hebreas. Es la Dalet, que significa puerta, y la Men, que la Men simboliza al Mesías. O sea que la sangre de la salvación es la sangre del Mesías. Bendito y alabado sea el nombre maravilloso de Jesús. Espero, mi hermano y amigo, a ti que te gusta escudriñar, escudriñes estos pasajes que yo te he dado. La palabra del Señor dice: compra la verdad y no la vendas. Proverbios 23, 23. Habló su hermano y amigo, el ministro Adrián Hernández. Y un saludo muy especial a mi amada esposa María Hernández, que le digo que aquí estamos en la obra del Señor. Paz de Cristo, y espero que sea de bendición.